Amigos de Tal Cual, muy buenas noches. Hoy que se conectan a esta nueva entrega de Noche de hoy es jueves 21 de agosto y como les habíamos anunciado en redes sociales, hoy tenemos un programa dedicado a realidad latinoamericana, a actualidad de un país cercano que es en este caso Bolivia, que tuvo elecciones en ese país el pasado domingo, primera vuelta de la elección presidencial. También hubo elección para escoger el Senado, para escoger nuevos senadores. Y el resultado, pues, fue llamativo y ha ido agarrando mucha presencia en la prensa internacional. De eso vamos a estar hablando hoy. Yo soy Víctor Amaya. Bienvenidos a esta nueva edición de Noche de que, como saben, transmitimos por las redes sociales de Tal Cual a través de X, también de YouTube, de Facebook, por supuesto, de Instagram y nos consigues también en mi propio canal de YouTube, Víctor Amaya, por LinkedIn, por Twitch y por Kik. Hoy vamos a estar hablando de esto con tres invitados que hemos convocado el día de hoy. Serán tres conversaciones seguiditas para hablar de esto que dejó dos candidatos premarcados, digámoslo así, para la segunda vuelta. Ninguno de ellos relacionado con el MAS, con el movimiento del socialismo de Evo Morales, e incluso ninguno de ellos, dicen los titulares, relacionados con la izquierda boliviana. Vamos a hablar de eso porque estaríamos enfrente de un escenario de pasada de página luego de 20 años de presencia en la política y de dominio en la política de la izquierda encabezada por Evo Morales, que en los últimos tiempos ha venido enfrentándose pues a sí misma. Además, hablaremos también de las condiciones, de cómo se está viviendo en Bolivia en este momento, porque la política evidentemente tiene una relación directa con cómo viven los ciudadanos. Nuestra primera invitada del día de hoy para conversar esta conversación es Sayuri Loza, que es historiadora, analista política y desde Bolivia se conecta con nosotros para conversar de esto. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Sayuri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Es un placer para mí estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Sayuri, antes de empezar, tu nombre es japonés. No, mi nombre es Aymara, significa renacer. El Aymara es uno de los idiomas originarios en Bolivia. Ah, mira, hay una similitud fonética allí en la cosa, ¿no? Sí, sí, hay muchos Sí. términos que se parecen al japonés. Bueno, dicen, ¿no?, que los indígenas americanos tienen mucho en común con los asiáticos y parece que es cierto. No solamente son los haplogrupos que compartimos con ellos, sino también ciertos rasgos culturales, el animismo, que pues no sé, nos emparenta, ¿no? De aquella época cuando cruzamos el estrecho de Bering antes que el hombre Mm, fuera hombre. mm. Así es, bueno, bienvenida. Lo primero que te quiero preguntar es, Yuri, si esa consideración de que el ciclo de la izquierda en el poder en Bolivia durante estos últimos 20 años ha finalizado con esta elección, visto que ambos candidatos que quedan para la segunda vuelta, uno es del Partido Democrático Cristiano y el otro es Jorge Tuto Quiroga, que sabemos bien que tiene una historia de política en la parte conservadora de la política. ¿Esa evaluación es correcta? Empecemos por allí. Bueno, primero aclarar que el Partido Demócrata Cristiano no es un partido ni de izquierda ni de derecha, es lo que se conoce como un taxi partido. Eh, Pocos años después de su fundación y de la desaparición de, por ejemplo, Benjamín Miguel Harb, que es uno de los fundadores, el partido se convirtió en una suerte de eh, vehículo al cual se subía el candidato que cerrara mejor el trato, y de partido demócrata cristiano mucho no tiene, ¿no? Rodrigo Paz tomó el partido como hubiera podido ir con ADN, como hubiera podido ir con el MNR o con cualquier otro. Ojo con eso. Y segundo, creo que es un poco adelantado decir que ha terminado el ciclo del MAS, porque si este nuevo gobierno, sea de Tuto o sea de Rodrigo Paz, falla en resolver los problemas económicos del país, tenemos una fuerte posibilidad de que Evo Morales regrese y regrese por la puerta grande en unas elecciones convocadas y ganando. No olvidemos que el 20% de los votos nulos ha sido bastante alto con respecto a otras elecciones que tuvieron lugar en el país. Por tanto, creo que sería un error el creer que es el fin de ciclo. Aunque
podría pasar también. En realidad no lo sabemos. Este no es un momento para arriesgarse a decir que terminó. Y tampoco yo aconsejaría que se diga que terminó, porque si hay algo que debe saberse en política es que ningún Que adversario no hay está muerto. muerto, Exacto. no hay muerto en política. Hasta que lo hayas visto bien enterrado con una misa y con una lápida. Y eso todavía no sé si pasó. No sé si con el MAS, con sus actores políticos, Morales todavía está ahí, Sí. bastante latente y con bastante poder de decisión. Correcto. A ver, recordemos para quienes nos están viendo, hay un candidato que es Rodrigo Paz, que quedó de primer lugar en esta primera vuelta con un 31-32% de los votos. Luego Jorge Tuto Quiroga con el 28, si mal no recuerdo. Luego estaba un tercer candidato que todas las encuestas daban como que era el que tenía el mayor chance, ¿no? Que quedó de tercer lugar. Y la izquierda fue con varios candidatos. El MAS tuvo un candidato impulsado desde el oficialismo, desde la presidencia, digamos, el más oficialista gobernante, digámoslo así. Luego hubo otro candidato, Andrónico Gutiérrez, ¿era Rodríguez? Rodríguez, que iba también como una disidencia del MAS, y Evo Morales, que llamó a votar nulo. Ese voto nulo llegó a casi 20%, 19 y tanto por ciento. Ese es más o menos el esquema que se vio en esa primera vuelta. Viendo los números, Sayuri, ¿qué aprendizajes o qué claves podemos obtener viendo los números de cómo se dividió la votación entre las distintas opciones? Y colemos allí también el voto nulo como una opción, porque fue algo impulsado abiertamente por Evo Morales. Bueno, que en general el gran perdedor aquí es el movimiento al socialismo, por dos razones. Primero, por la crisis económica que estamos viviendo en el país, que cada día se pone peor. Segundo, porque los excesos en la corrupción, en el robo, en una decadencia moral absoluta, tanto del jefe del MAS, Evo Morales, que hoy se encuentra perseguido por indicios claros de estupro, pero también de las otras cabezas, Luis Arce Catacora y sus hijos, que se hicieron de un predio con un préstamo de dudosa procedencia, varios casos de corrupción. Ahí tienes el caso de Eva Copa, que también está muy cuestionada por haber cometido también actos de corrupción, y bueno, varios líderes políticos a lo largo de estos 20 años que han cansado a la población. Y además este quiebre, esta pelea interna que mucha gente creyó que no era real, y que ahora se ha cerciorado dándose cuenta de que sí. Primero hay un quiebre con Evo Morales y Luis Arce. Segundo, hay un quiebre con Andrónico Rodríguez, Evo Morales y Luis Arce. Y tercero, aunque esto ya no se vio en la cuestión electoral, Eduardo del Castillo rompió con Luis Arce dejándolo solo. El más arcista del oficialismo se dividió, aunque eso no se vio ya en la ley electoral, salvo en la cuestión de que Luis Arce se bajó de su candidatura. Entonces, este movimiento quebrado, otrora un bloque verdadero, ahora se ha ido enfrentando mutuamente, y pues eso ha sentado mal tanto a los electores como a la propia gente del partido, porque cada quien se fue por su lado, los apoyos se debilitaron. No estoy segura ahora si el 20% de Evo, más el 9% de Andrónico, más el 3% del Castillo habrían significado algo, es decir, habrían sacado un 30-35%, que es más o menos lo que habría sacado la oposición de Tuto Quiroga y Samuel si se hubieran unido. Entonces no es ya el antiguo 55%, el antiguo 64% que solía sacar el MAS, porque el MAS en realidad ya no existe. Son estas cabezas de la hidra que sobreviven y que no sabemos cuál será su destino. En la izquierda, el propio presidente Luis Arce incluso dio una entrevista, creo que fue ayer o antier, en France 24, y decía que, bueno, que no todo está perdido para la izquierda en Bolivia, que la izquierda tiene que reunificarse, y decía que había oportunidad para ello, excepto con Evo Morales, porque decía que Evo Morales es muy, si no es él, no es nadie. ¿Tú ves que hay oportunidad para que en el corto plazo la izquierda pueda retomar una fuerza política e incluso electoral, y volver a tener pues su espacio de acción? ¿O es un movimiento que está demasiado agotado y necesita ir a las barracas, digamos, a descansar para ver cómo se reconfigura?
El MAS comete el error de adjudicarse la representación de la izquierda, cuando en realidad es un partido más. Ahora la representación de la izquierda la puede tener el PDC. Si escuchamos al capitán Lara, el candidato a vicepresidente del PDC, si escuchamos a los movimientos sociales que han dicho que lo van a apoyar, bien puede convertirse en la nueva izquierda. Izquierda entre comillas, porque en Bolivia no existen tendencias tan radicales. Yo podría decir más bien que hay una tendencia al estatismo y al liberalismo, porque el mismo Tuto Quiroga dice que tiene corazón socialista. Samuel Doria Medina, al que acusaban de ser de la derecha, es el vicepresidente de la Internacional Socialista. Y si lee sus programas de gobierno, yo no veo programas de derecha como los vemos en Europa. Y es que esto es Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica difícilmente puedes ser totalmente de derecha. Y más tiene que ver con la cuestión de la adscripción étnica, si se quiere, del voto identitario, que hoy tampoco representa mucho. Quiera o no Luis Arce, Evo Morales tiene mayor intención de voto que él y tiene mayor legitimidad. Sin embargo, aún con todo eso, Evo está en una franca decadencia. Por tanto, lo que yo creo, y eso lo ha aceptado el mismo Álvaro García Linera, el ex vicepresidente del país, va a ser muy difícil que el MAS se rearme, si es que acaso lo va a hacer. Lo que sí no va a ser difícil es que surja un nuevo frente que yo llamaría más bien popular, un frente más populista con respecto a una derecha más liberal, pero aún así los frentes populistas no necesariamente son de izquierda, ojo con eso. Te quiero preguntar, en el caso de los candidatos que quedaron punteando, uno es un candidato que, como decías, no es que está con su partido, su movimiento, sino que, bueno, está montado en esa plataforma, pero como él dijo cuando ganó la primera vuelta o cuando quedó en primer lugar, dijo, la gente finalmente votó por los que le dio voz a los que no tienen voz. Y por otro lado tenemos a Jorge Quiroga, ya fue presidente porque heredó la presidencia por la renuncia de quien era presidente en aquel momento. Ha intentado 4 veces, si mal no recuerdo, creo que esta es su cuarta vez que ha intentado ser presidente. Fue el primero que perdió contra Evo Morales, por cierto, como curiosidad histórica, hace 20 años. Y se le ha asignado como un rol un poco más, o como una figura un poco más conservadora, de derecha, que se ha retratado, bueno, con Álvaro Uribe y con otras figuras conservadoras de América Latina. ¿Dónde ubicamos realmente a estos actores, más allá del discurso y de la visión internacional que se pueda tener en función de eso, de sus programas de gobierno, de las propuestas que han hecho, de la visión que han dicho que tienen para Bolivia? Bueno, creo que Tuto sí tiene una tendencia un tanto más liberal, y si se podría decir de derecha, entre comillas, pero porque también él pertenece a un grupo social de clase media alta que vive en Estados Unidos y por tanto la sociedad boliviana no lo reconoce como uno de los suyos, en especial la gran población de Bolivia que está empobrecida, que tiene trabajo precario, que Bolivia es el país con mayor informalidad en todo el continente. Tenemos 84% de informales que no tenemos trabajo precario, somos consultores, somos cuentapropistas, el mal llamado emprendedor. Entonces, en ese sentido, quizás Tuto se vería más alejado de las masas populares, mientras que Rodrigo Paz, a pesar de que mucho ojo con eso, Víctor, Rodrigo no es un candidato nuevo. Él ya fue, primero que es hijo del legendario Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora fue vicepresidente del país, luego fue presidente y fue parte del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que fue víctima de las dictaduras militares de 1980 y 82. Y eso queda bastante fuerte en la memoria de la población. Y segundo, fue alcalde de Tarija y ha sido senador en 2 oportunidades, por tanto ya tiene mucha experiencia. Ya él sí se lo ve con un rostro un poco más popular porque decidió llevar su campaña precisamente a ese 84% de gente informal, de cuentapropistas. Incluso él dice, yo fui con los contrabandistas, fui a hablar con los chuteros. Los chuteros son los internadores de autos ilegales a Bolivia, que son, por cierto, muchos y muy poderosos, y quiso hablarles acerca, y mira, ahí está la cuestión, su programa es absolutamente liberal, porque él lo que quiere es levantar las aduanas,
bajar los impuestos, dejar de cobrar impuestos altos, pero sí tiene una mirada más, si se quiere, de izquierda, porque propone muchísimos bonos. Así que ahí, mira, hay como una combinación. Y por otro lado, su vicepresidente Edman Lara, a diferencia del vicepresidente de Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco, es un hombre de abajo, un policía que había sido dado de baja por denunciar casos de corrupción en la institución, y luego lo dejaron totalmente desempleado, contó que tenía que vender ropa usada, que tuvo una vida muy difícil, así que es alguien con quien el ciudadano común se identifica, mientras Juan Pablo Velasco es el hijo de un empresario con mucho dinero que amasó fortuna, y que no le cuesta mucho trabajo contactarse con la población, que la población se identifique con él. Y quizás esa es la mayor diferencia que hay entre uno y otro. En pocas palabras, Tuto y su vicepresidente son un poco más pijos, más de clase alta, en Bolivia decimos jailones, y los otros son un poco más cercanos a la clase popular. Y qué resuena en este momento en el común de la gente en Bolivia? Porque hay que decir que no necesariamente los políticos que se puedan presentar más pijos, vamos a llamarlo así, en Venezuela diríamos más cifrinos, no necesariamente es verdad que por eso no tengan un apoyo popular. En Venezuela, María Corina Machado levantó una ola de entusiasmo electoral el año pasado y María Corina Machado nunca ha ocultado que viene de una posición privilegiada en la sociedad, socioeconómicamente hablando, me refiero. Hay también algo de aspiracional allí, hay algo también, recuerdo, conozco gente que ha dicho, si llega un rico al poder tiene menos razones para robar, o porque, ¿sabe? Porque ya viene con dinero, etcétera. ¿Cómo lo ve, cómo lo ve el boliviano, ese tipo de diferencias? En este momento, digo. Bueno, creo que también pesa la cuestión de que Tuto Quiroga ya fue presidente, ¿no? Y la gente recuerda un poco la época de su gobierno como una época difícil, con mucho conflicto social, con represión social, y por tanto no lo identifican mucho con las aspiraciones populares. Sin embargo, hay un par de cosas, y ese es el otro problema, Víctor. Ninguno de los candidatos en estas elecciones tiene al electorado comprado, porque fácilmente la gente ve que el candidato hace algo que no le gusta y cambia por otro. Ahora que quedan dos, Ujú. está ocurriendo algo similar. El día que se anunció la victoria de Rodrigo Paz, la gente estaba muy feliz, estaba muy emocionada, le pareció un cambio, pero luego un par de días después su candidato a la vicepresidencia empezó a insultar a los contrincantes, se lanzó contra los periodistas, incluso amenazó a su candidato a la presidencia. Literalmente dijo que si Rodrigo Paz robaba, lo iba a encarcelar, y eso quedó muy mal a la gente, porque ese tono de agresividad recordó mucho a Evo Morales y a esa tendencia tiránica de acusar a todos, de pelear con todos. Luego se enfrascó en un conflicto con Carlos Valverde, que es un periodista muy reconocido en el país, y eso a mucha gente le hizo dar un paso atrás y le hizo pensar, tal vez no sea buena idea, tal vez votemos por Tuto. Y ocurre lo mismo con Tuto, si es que él o su vicepresidente se lanzan alguna tontería, si dicen algo que no deberían decir, es como caminar sobre cascarones de huevo, es muy delicado el equilibrio, así que en ese entendido creo que sería mala idea predecir quién ganará o quién tiene las mejores intenciones, porque hasta el domingo Rodrigo era casi un ganador seguro. Hoy no se sabe a ciencia cierta, y lo peor es que falta mucho tiempo para las elecciones, Sí, porque son 2 meses, ¿no? el 19 exacto, son 2 meses que faltan. Así que en esos 2 meses puede ocurrir mucho. Y también lo otro es eso, tenemos mucha guerra sucia. Aparecen videos, audios, inteligencia Sí. artificial, y eso pues también va a desgastar De a los hecho, es candidatos. interesante lo que dices, claro, nada está cantado en política, no, no siempre las cosas están cantadas. Samuel era Samuel Díaz, ¿no? Gloria Samuel Medina. Doria, Samuel Doria. Samuel Doria era el que estaba en primer lugar en todas las encuestas, o casi todas las encuestas, para, para pelear ahí con Tuto, y finalmente sale Rodrigo y de repente llega de primer lugar. Y entre el domingo y los primeros días de esta semana fue como que, bueno, pero ya tiene ganada la segunda vuelta también. Y pasa todo esto que nos comentas en ese sentido. Y ya que mencionas a su candidato a vicepresidente, el que llama el Capitán Lara, ¿no? Que ha tenido es un ex policía, para quienes no lo conocen acá en Venezuela.
un ex policía que en un momento se empezó a publicar con el personaje Capitán Lara a través de redes sociales, denuncias sobre malas actuaciones de los cuerpos policiales. Entiendo que estuvo detenido un breve periodo de tiempo justamente por eso, pero terminó siendo un tipo sumamente popular. Había una nota que leí en un portal boliviano donde decía que ese personaje y ese incorporarlo a la campaña como candidato a la vicepresidenta había sido como el arma secreta de Rodrigo Paz para lograr el primer lugar como lo logró. Quisiera preguntarte si eso es tan así como sea, como lo he leído y bueno, cómo entonces combinamos a un personaje que por disruptivo quizá atrajo mucho voto joven, pero por disruptivo también puede espantar a otros tantos durante estos 2 meses que vienen de campaña. Sin duda, Lara ha sido una carta ganadora para Rodrigo Paz, pero el mismo Rodrigo lleva años haciendo campaña de a pie, todos los días viajando a regiones alejadas del país. Aquí tenemos muchas fiestas patronales donde la gente baila y él incluso bailaba en esas fraternidades, así que sí, se acercó muchísimo a la sociedad. En algún momento yo hablé con él mucho antes de que se lance a la presidencia y me dijo, yo me estoy preparando y lo vengo haciendo de años. Así que eso denota que Rodrigo tenía las intenciones, pero que creo que ahora pensaba que no. Pero sí hay un peso fuerte de lo que hizo Rodrigo, lo que te digo, de su legado con respecto a su padre. Y también Lara, ¿no? Es innegable que Lara ha tenido un perfil bastante reconocido en TikTok, ha sido muy visto, tiene una historia inspiradora, es un hombre que viene de abajo, con quien la gente es capaz de identificarse y, y eso le ha dado muchas luces. Sin embargo, mucho me temo que su falta de experiencia política, porque si Rodrigo también es un político bastante experimentado, él es capaz de, por ejemplo, dirigirse muy bien en una concentración con una gran cantidad de personas y al mismo tiempo poder hacer una entrevista de tú a tú en un medio de comunicación. A Lara eso le falta mucho. Es un hombre impulsivo, que de repente se suelta lanzando promesas que ni siquiera se habían pensado en su partido, se suelta con epítetos. Yo entiendo que a veces cuando uno está frente a una gran multitud hay como una retroalimentación, la multitud te ovaciona y tú también quieres salir y decir cosas impresionantes, y ese juego pues es muy peligroso y si uno no lo sabe manejar le puede salir mal y creo que a Lara le falló esa falta de experiencia ante las multitudes, porque sí fue una multitud muy grande la que lo ovacionó. Pienso que eso se puede corregir, sin embargo, tener esos errores en esta campaña les puede costar muy caro. De todas maneras, por eso es que nada está dicho. Y en el caso de Juan Pablo Velasco, que es el otro candidato a vicepresidente, tampoco ha sido muy brillante en sus alocuciones anteriores. A menudo se han burlado de él porque tuvo una declaración en la que dijo, por ejemplo, que iba a hacer, volver que fuera sexy ser funcionario, confundió un satélite con cohetes y así se lo ha ido estigmatizando como un individuo torpe e incapaz de comunicarse con su electorado. Así que creo que entre ambos se puede hacer un trabajo, si tienen buenos asesores, ambos pueden retomar su imagen ante el público, nada está perdido, pero si continúan cometiendo errores y no son capaces de prestar atención a quienes los asesoran, pues puede ser un resultado catastrófico. Estamos conversando con Sayuri Loza, ella es historiadora, es boliviana, es analista y estamos repasando y evaluando lo que ha pasado en Bolivia. Estamos en ese periodo entre primera vuelta y segunda vuelta electoral allá. Hubo dos candidatos que pasaron a esa próxima elección, que va a ser el 19 de octubre. El domingo, Sayuri, también se eligieron senadores. Dentro de la composición del Senado, según eso, la izquierda no quedó ni con un solo curul. ¿Qué puede significar eso no en dos aristas? Uno, por representación política, obviamente. Al ir tan separada, pues quedaron como excluidos del Senado. Y por otra parte, ¿qué significa eso también para el gobierno que sea que salga el 19 de octubre próximo? Tener esta configuración en el Senado. Bueno, la verdad es que el hecho de que el MAS no esté presente en el Senado no es muy relevante. Nos hemos venido acostumbrando a bancadas bastante
con muy poco carácter en primera instancia durante el periodo de Evo Morales, en el cual todo mundo levantaba la mano y le aprobaba las leyes que quería. Por eso estamos como estamos. Y en la última gestión con Luis Arce, el vicepresidente hizo una muy mala gestión, porque aquí el vicepresidente, como presidente de la Asamblea Plurinacional, es quien debe hacer los hilos para que la asamblea funcione, y el actual vicepresidente Choquehuanca pues hizo un trabajo pésimo, y por eso se creó un empantanamiento en el cual no se puede aprobar muchas leyes, las sesiones son escasas y a menudo bochornosas porque hay conflictos, pelean, se agarran a puñetes, se arrojan con flores, es Ah, caramba. bochornosísimo, probablemente una de las asambleas más vergonzosas que hemos tenido, y ahora, aunque no esté el MAS, sí hay una suerte de candidatos reciclados por un lado, y por el otro yo te doy mi cabeza que quien pierda las elecciones se va a constituir en una oposición. Antes que hablar entre izquierda versus derecha, yo más bien preferiría hablar de oficialismo versus oposición, y la oposición, la verdad es que va a ser del que pierda. Esta mañana yo estuve entrevistando a Tuto Quiroga y le pregunté, ¿qué pasa si tú no ganas? ¿Cómo va a ser tu oposición? Y él dijo, no, yo no voy a permitir que se aprueben los bonos que se está proponiendo, no voy a permitir que se aprueben leyes lesivas al interés del Estado, etcétera. Y estoy segura de que Rodrigo hará lo propio. Así que sí vas a tener un oficialismo y una oposición que seguramente van a tener conflictos, y en especial porque ambas van a tomar una posición que va más allá de la izquierda y la derecha, van a tomar la posición a veces de contrariar al opositor solamente, o al oficialista solamente porque él le ganó las elecciones, y existe ese peligro. El otro peligro es que, como son bancadas que no están constituidas dentro de un partido político, porque se han hecho una especie de alianzas y sumas, van a ser lo que yo llamo las alianzas de la estepa, es decir, van a juntarse un momento, van a aprobar una ley, pero para otra no, se van a pelear. Van a tratar de hacer un avance económico y van a retroceder en uno social, porque como son tan diferentes y tan distintos, no van a llegar a acuerdos y a consensos. Lo ideal sería que así fuera, pero mucho me temo que el escenario político de los meses que quedan de campaña van a desgastar las relaciones, y eso se va a ver precisamente a la hora de la asamblea. Y lo otro, si tienes un vicepresidente como cualquiera de estos dos, el uno que es violento, que no es capaz de consensuar, y el otro que es demasiado laxo, que está un poco perdido en una burbuja, que no es capaz de comunicarse, pues vas a ver los resultados, quizás un nuevo empantanamiento como está ocurriendo con Choquehuanca. Te quería preguntar un par de cosas más y te las voy a preguntar, pero antes, como me dices que entrevistaste a Tuto Quiroga, no sé si has hablado también con Rodrigo, pero en este caso, ok, entonces te pregunto de una vez por los dos, ¿cómo los has sentido a ellos, percibido a ellos cuando los ves, bueno, en persona o no en persona, pero dialogas con ellos? ¿Cómo se están viendo ellos en esta oportunidad, verdad? En vista de que, bueno, también cuando uno tiene una entrevista con alguien, a veces es capaz de ver un poco más allá de lo que dicen las palabras, ¿no? Y sobre todo si es en persona, por ejemplo, y con candidatos y políticos que dicen a veces lo que tienen en el cassette, ¿no? Tienen como el discurso más o menos preparado allí, de las propuestas y demás, pero pues hay una relación, hay una humanidad que les brota, ¿no? ¿Qué has podido tener de ellos, percibir de ellos en esos encuentros? Bueno, yo tengo una relación de amistad con casi todos los candidatos, he estado reunida con ellos, he hablado con ellos, me han pedido consejo de vez en cuando, porque yo también vengo de un legado histórico de políticos. Mis padres han sido políticos en los noventas y han sido amigos de los padres de estos candidatos, o han sido amigos de estos candidatos. Por tanto, yo hablo con ellos, lo he venido haciendo desde hace tiempo, y los dos tienen personalidades bastante particulares. Yo siento que Rodrigo es un poco más humilde a la hora de pensar, porque él es el David versus Goliat, ¿no? Él es el hombre pequeño que logró ganar, está emocionado, lo veo con muy buenas intenciones, sin embargo, sí lo veo un poco apabullado, porque todo mundo se está acercando a él. Nosotros nos vinimos en el mismo avión porque estábamos en Santa Cruz, y queríamos tomarnos un café y no se podía porque se le acercaba una persona, un dirigente de tal región, de tal, todo mundo lo está Ujú. acercando, y eso suele ser complejo. Yo
aunque lo veo con excelentes intenciones y con mucho entusiasmo, que es lo que hace falta para un líder político, y que además, eso sí, en la anterior elección tú tenías algunos candidatos con menos carisma como Andrónico Rodríguez y Samuel Doria Medina. Ahora los dos, tanto Tuto como Rodrigo, son personas muy carismáticas que son capaces de convencer. Ahora, ¿cómo veo a Tuto? Bueno, a Tuto lo veo mucho más centrado, es mucho más experimentado, él ya ha pasado por esto, lo veo bastante seguro y eso me preocupa un poco porque tú le dices, oye, pero ¿y cómo lo vas a hacer? Inmediatamente te lanza una explicación compleja que a mí no me acaba de convencer. Sin embargo, sí, sí, también lo veo con bastantes ganas, con bastante aire de victoria, más ninguno de los dos están como en la anterior, en la primera vuelta, porque en la primera vuelta todo el mundo creía que iba a ganar, ¿no? Samuel lo veías, ay, yo ya soy el presidente, Sí. aquí está la primera dama, el mismo Tuto, nosotros ganamos, ahora no, ahora se los ve pisando un poco más suavemente y tratando de agarrar terreno, de no decir lo que no deben decir, que es muy difícil, y de convencer al electorado. Tuto está optando, como siempre, por una cuestión más racional, por llegar al electorado y mostrar una propuesta coherente para salir de la crisis. Y Rodrigo está optando por hablarle a la gente de tú a tú, por acercarse y decir, yo entiendo por lo que tú estás pasando, yo tengo la solución, yo te voy a escuchar, voy a dialogar con el pueblo. Y claro, lo malo es que a Rodrigo eso le ha salido un poco mal porque una parte de la población, quizás los votantes de Tuto lo acusan de ser otro populista más, de ser un izquierdista más, como es Evo Morales, que decía que gobierna dialogando con el pueblo, y creo que ese va a ser el reto de Rodrigo, mientras que el reto de Tuto va a ser al revés, va a ser acercarse a la población y demostrarle que no es un gobernante radical, alejado de los sentimientos del pueblo, que sí va a pensar en el hambre de los más pobres cuando le toque hacer el ajuste. Así que más o menos yo ambos los veo optimistas, pero cuidadosos, cautelosos, porque saben que la cosa no está nada fácil. Sin embargo, ya los veo un poco más tranquilos en el sentido de que, pues nada, son los dos mejores, ¿no? Los que llegaron, y Mm. como sea que lleguen, oposición u oficialismo, sí van a tomar las decisiones importantes que vayan a tomarse en este país. Vuelvo con las preguntas que tenía para ti. Me quedan dos nada más para pasar a nuestro siguiente invitado. La primera es qué pasa con un candidato en Bolivia cuando pierde. Esto es una cosa que cambia mucho de país en país y por eso te lo quiero preguntar en el detalle de Bolivia. Hay países donde el candidato que pierde queda como el suerte de jefe líder de la oposición, y tiene un rol muy importante aunque no esté en un cargo en específico. Hay otros países donde el que pierde una elección se va y es momento de que ese partido que no está en el poder, pues vaya buscando de una vez otras figuras que vayan asumiendo ese rol. Y hay otros países bueno, pasan alguna cosa como en la mitad, donde queda como un liderazgo importante, pero no necesariamente reconocido como el jefe de la oposición. En el caso de Bolivia, ¿cómo suele pasar? Y en ese sentido, ¿cómo ves que pueda pasar en este caso? Siendo que entiendo que ese rol lo ha venido utilizando, lo ha venido usando o llenando mucho Tuto Quiroga en varias épocas de estos últimos 20 años. Bueno, es que nosotros tenemos una diversidad. Tuto, por ejemplo, cuando pierde se va. Él se va a Estados Unidos, aparece, pero no es una especie, no es un jefe presente. En el caso de Samuel Doria Medina, el que es otro perdedor de varias elecciones, él sí se constituye como un líder de oposición. Por eso, cuando cayó el gobierno de Evo Morales, quien asumió fue Yanine Áñez, y él inmediatamente apareció y estuvo ahí secundando este gobierno, y luego fue candidato a la vicepresidencia de Áñez. En el caso de Carlos Mesa, por ejemplo, Carlos Mesa intentó ponerse como líder de la oposición, pero su bancada no lo tomó así, y al final fue desmarcado. Si ahora me preguntas, yo creo que de estos dos,
incluido Samuel Doria Medina, los tres van a tener bastante poder de decisión. Samuel perdió las elecciones, pero tiene una bancada interesante, Sí, importante, con asambleístas experimentados, tiene un equipo que puede ofrecer al ganador y si gana Rodrigo, tengo entendido que van a pactar, si gana Tuto, tengo entendido que lo va a ver como se va a aliar también con Rodrigo para hacerle la oposición y en ese sentido pienso que va a ser un líder presente. Si pierde Rodrigo, seguro también, porque es el que tiene mayor cantidad de diputados en su bancada y de senadores. correcto. Si pierde Tuto, quizás se vaya. Yo pienso que sí, porque siempre lo ha hecho. Tuto siempre se ha ido del país y ha Mm. preferido, cuando pierde, marcharse. Pero bueno, lo que sí creo que te puedo decir es que aquí termina la carrera política de muchos. Es decir, termina esta gestión, pienso que Samuel se retira, Manfred ya ni siquiera lo estamos viendo, no ha salido a declarar, no ha dicho nada. Creo que también acaba la carrera eh, del mismo Tuto, si es que no logra ser presidente o si lo logra se va a tener que retirar. Y lo bonito es que se va a poder ver nuevos liderazgos, o espero que así sea, porque también tenemos una especie de crisis de liderazgos bastante Sí. fuertes. Y habrá Bueno, que ver nos mencionas que varios han tenido varios intentos de llegar a la presidencia, ¿no? O sea, como un refrito. qué pasa con Andrónico Rodríguez. Me daría mucha pena que fuera un debut y despedida, porque realmente le fue pésimo, pésimo. Mm. Él era la gran promesa de la izquierda y hoy está pues con un porcentaje bajísimo. Los diputados que logró sacar ni siquiera le son leales, le pertenecen a Félix Pazzi, que es quien prestó el partido. Por tanto, No. no sé qué pasará con su destino. Y para cerrar contigo, Sayuri, te quiero preguntar por la situación de Bolivia. Bolivia finalmente, en las informaciones que nos vamos enterando de este lado, bueno, no lee, ¿no? Déficit fiscal rozando el 10% del Producto Interno Bruto, inflación acumulada hasta julio de sobre el 17%, colas en gasolineras, hay un problema de combustible importante, tanto en gasolina como en gas, entiendo, para los bolivianos de a pie. Hay escasez de productos básicos o por lo menos denuncias de que la distribución o la disponibilidad no es la ideal. Y una crisis económica, digámoslo así, en ambos de los candidatos, varios de los candidatos hablaban de un mal momento económico, una crisis económica. El propio Luis Arce decía en una entrevista, creo que hoy o ayer, que él estaba invitando a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta a reunirse con él porque a él mismo le gustaría escuchar qué proponen en lo económico porque dicen no he escuchado sus propuestas para salir de la crisis. ¿En qué situación está Bolivia en este momento para entender el panorama claro, el retrato de a qué se enfrentará quien sea que llegue allí? Bueno, desde 2014 Bolivia ha venido registrando ya alarmantes índices de baja en la economía. Cada vez lo que se obtenía por la venta del gas, que es el gran producto en el que confiamos con el gobierno del MAS, ha ido bajando y mira, registrábamos 6.000 millones de dólares de ingreso y hoy solamente registramos 1.500 millones y eso sabemos que en algún momento va a dejar de registrarse. Eso es lo primero. Lo segundo es que nos hemos convertido en una economía importadora. Nosotros producimos muy poco, casi nada, producimos poquísimo. Entonces importamos y como el tipo de cambio se ha multiplicado, se ha duplicado, es muy difícil acceder a productos como por ejemplo shampoo, jabones, medicamentos, y lo que costaba 10 hoy cuesta 20 o hasta 30 porque los costos son elevadísimos. El salario tampoco se ha elevado. Lo que hizo el gobierno de Luis Arce fue recurrir a imprimir más y más moneda, que es lo que pasó más o menos con Argentina, devaluando el boliviano, la moneda nacional, y pues estamos realmente sin saber qué vamos a hacer. Importamos gasolina y diésel y como eso también depende de los dólares, es cada vez más difícil conseguirlos. Mm. Por otro lado, tenemos, además de lo económico, una desinstitucionalización muy fuerte. Por ejemplo, los poderes el Poder Judicial, la policía, las Fuerzas Armadas no tienen confianza de la población. Hay un alto índice de corrupción que si bien no ha sido iniciado por el MAS le ha dado legitimidad incluso con las actuaciones de Evo Morales y otros sujetos políticos, y pues estamos un poco a la deriva.
y realmente, mira, se están ocultando muchos datos de la economía, el gobierno no los ha sacado, pero los que se han obtenido con investigadores, por ejemplo, de fundaciones como Fundación Milenio o Populi son alarmantes. Realmente estamos al borde del default y si llegamos al default ya no vamos a poder pedir préstamos, se han gastado nuestras reservas de oro, ya no tenemos reservas y el ingreso cada vez es más bajo. Y como te digo, sumado a que el 84% de la población somos cuentapropistas, no tenemos un trabajo remunerado, no tenemos seguro de salud, no tenemos aguinaldo, no tenemos muchos de los derechos laborales que supuestamente deberían haberse conseguido, pero la verdad es que con el paso de los años y con la crisis el trabajo se ha ido precarizando y sumado a eso, lo que te digo, nuestra economía de importación en la que vivíamos siendo comerciantes, hoy ha dejado de ser una realidad. Hoy es cada vez más difícil vender por el alto precio de los productos, pero tampoco hay dinero para invertir, para producir. Estamos en una especie de limbo que tarde o temprano va a estallar. Y lamentablemente te digo que ninguna de las propuestas económicas, ni de Tuto Quiroga, ni de Rodrigo Paz, me parece que puedan darle respuesta a nuestro problema, por lo menos en el corto plazo. Ajá, que estaba muteado. Bueno, muchísimas gracias, Sayuri, por tus palabras del día de hoy, por acompañarnos, por habernos dado estos minutos para entender un poco más lo que está pasando en Bolivia. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros, amigos, vamos a ver un video con las reacciones, parte de los discursos que dieron los dos candidatos luego de ser anunciados como los respectivos ganadores, o por lo menos el que quedó de primero y segundo en la primera vuelta. Vemos el video y venimos con más de esta noche. Tenemos otro invitado importante para ir al terreno allá en Bolivia y cómo se viven estas elecciones presidenciales en ese país andino. Ya venimos. Siempre Bolivia. Segundo, agradecer a través de la patria a todos los hombres y mujeres que han hecho posible que la voz de los que no teníamos voz, de aquellos que no aparecíamos en encuestas, de aquellos que no existíamos, resulta que hay una Bolivia que no se la toma en cuenta y ahora se ha puesto presente, no para insultar, no para ofender, sino nuestro proyecto es profundamente boliviano, de un proyecto para todos los bolivianos, es un proyecto abierto, porque lo que queremos es construir la reconciliación de la patria, la producción de la patria, queremos retomar la fuerza productiva. Necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente y no del Estado. Una vez en la vida, en unas circunstancias históricas, un país como el nuestro hace algo que genera reverberaciones en el mundo entero y que cambia el futuro de los bolivianos por mucho tiempo. Eso hicimos hoy. Bolivia le ha dicho al mundo que queremos vivir en una nación que sea fiel a su himno, diciendo es ya libre este suelo, y de ahora para adelante Bolivia va a ser libre por los siglos de los siglos. Amén. Así va a ser. Después de 20 años, muchos en Bolivia nos preguntábamos lo mismo. Parece interminable noche oscura, ¿cuándo llegará el alba? Esta elección nos dio la respuesta. Una larga noche de 2 décadas terminó hoy. Bien, bueno, muchísimas gracias a Sayuri Loza por habernos acompañado. Ustedes, amigos que siguen conectados allí. Vamos con nuestro segundo invitado para comentar lo que pasó justamente durante la jornada electoral. Eso que veíamos allí, que escuchábamos allí, era las reacciones que tuvieron los dos candidatos que quedaron de primero y segundo lugar en esa primera vuelta del pasado domingo y que se disputarán finalmente en el balotaje la presidencia de Bolivia el 19 de octubre próximo.
Rodrigo Paz por una parte y Jorge Tuto Quiroga por otra parte. Le quiero dar la bienvenida a Eduardo Larsen. Eduardo Larsen es el presidente de Bolivia Joven, que es una organización ciudadana en Bolivia que participó este año además como parte de la iniciativa o de la alianza Cuidemos el Voto. Eduardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Víctor. Un gusto. Muchas gracias por el espacio y, bueno, qué buena manera de poder compartir un poco lo que vivió el pueblo boliviano hace unos días atrás. Y, no, con mucho gusto poder compartirles la perspectiva y, bueno, todo lo que vivimos ese día. Bien, Eduardo, lo primero que quiero preguntarte es al respecto de los resultados. Vamos a empezar por eso último. Los resultados, incluyendo, digamos, los anunciados, todos los candidatos los reconocieron sin ningún problema. Incluso Evo Morales, que había dicho que las elecciones tenían problemas, que estaban mal organizadas, digámoslo así, y que llamó a votar nulo, porque decía hay que votar, pero sabiendo que no vamos a poder elegir. Finalmente, también reconoció que el señor Rodrigo Paz quedó de primer lugar, digamos, reconoció los resultados. ¿Crees que esos resultados fueron reconocidos por todos los actores políticos precisamente por la cobertura que tuvo a nivel de transparencia electoral o de observación ciudadana o por qué razones? Bueno, a ver, es muy importante para que yo te pueda contestar esa pregunta, aclarar unas cosas. Bueno, mi nombre es Eduardo Larsen, yo soy fundador y presidente de la Asociación Bolivia Joven. Nosotros dentro de poquito vamos a cumplir ya 2 años trabajando. Es una asociación que se encarga de empoderar al joven boliviano, de tratar de ponerlo en las palestras que debe estar para tomar decisiones. Un lugar donde tal vez los jóvenes no hemos estado o no se nos ha dado tanta cabida en los últimos años. En este sentido, nosotros vamos trabajando bastante tiempo en diferentes proyectos, en diferentes áreas económico, social, medioambiental. Y obviamente, cuando yo te menciono que los jóvenes deberían participar activamente en la toma de decisiones, evidentemente las elecciones presidenciales forman parte de un hecho muy importante en el país. Claro. Debido a esto, nosotros participamos en el proyecto Cuidemos el Voto. Cuidemos el Voto es un proyecto que nace a través de un movimiento ciudadano en el que nace la preocupación y el deber de poder proteger el voto, es decir, hacer algo más que solamente ir a votar ese día, ¿no? Entonces, yo en este sentido te voy a poder compartir la perspectiva de los jóvenes dentro de lo que vivieron esta fecha tan importante. Yo creo que al final fue una elección bastante compleja, viene el bicentenario de Bolivia, los últimos antecedentes que habían pasado con el país. Dentro de lo que se puede contar oficialmente dentro de Cuidemos el Voto, es que la verificación ciudadana realizada por el proyecto certifica la consistencia de los resultados electorales oficiales preliminares con márgenes de diferencia mínimas. O sea, es decir, se certifica que sí se siguió con todos los parámetros y según los parámetros del proyecto Cuidemos el Voto, se cumplieron a cabalidad. Se registraron algunos incidentes, pero creo que no formaron parte de algo nada significativo. Sin embargo, es importante resaltarlos. Creo que son resultados que, como vos mencionabas, todo el mundo, no hubo mucho más allá de una observación de, digamos, un supuesto fraude o una cosa así. Entonces, la verdad es que creo que esa fue una victoria del pueblo boliviano. Movilizar a más de 60.000 personas para este proyecto fue un éxito y creo que eso habla mucho de lo que es el boliviano, de lo que quiere, las ganas de lo que tiene de respetar en lo que, uno, Bolivia se fundó y dos, en lo que Bolivia quiere llegar a ser. Y en esto también quiero resaltar un último punto, el joven boliviano dijo presente. Es muy importante. Creo que a veces la sociedad, digamos, en el sentido cuando son más grandes, no te toma muy en serio cuando estás con 20 años y querés hacer algo diferente. El joven boliviano no. El joven boliviano no solamente fue a votar ese día. El joven boliviano hizo una participación efectiva. Una participación efectiva, ¿qué significa? Informarse qué va a pasar antes, durante, después. Saber por quién voy a votar. Sin importar, puedes votar izquierda, arriba, abajo, al medio, lo que vos creas mejor. Pero decidir y saber por qué estoy votando por este candidato. Y además se puso la tarea de proteger el voto. Así que creo que como
Bolivia joven como los jóvenes, es decir, presente en un proyecto tan grande como Cuidemos el Voto, es un momento muy importante para la sociedad boliviana. Te quiero preguntar cómo fue esa organización y por qué ocurrió esa organización. No sé si había dudas con respecto a transparencia del voto, no sé si había dudas con respecto a calidad de la organización electoral. ¿Cuáles fueron esos elementos que hicieron, mire, es importante que la gente se active, incluyendo los jóvenes, por supuesto, para hacer una observación electoral como la que hubo el domingo pasado? Yo creo que es una tarea que siempre debe estar. Si bien se empezó estas elecciones, el derecho de poder proteger el voto de cada uno es un tema integral, no solamente del que está corriendo para ser presidente o el que está yendo por vicepresidente, es tarea de todos. Creo que fue gracias a una preocupación y ganas de que el voto del boliviano sea escuchado. Creo que hay muchos factores los que te puedo mencionar, pero me quiero enfocar más en el resultado, en decirte que la población se movilizó por cuidar el voto. Y es algo que yo creo que queda como precedente. Es decir, 60.000 personas para las elecciones presidenciales del 2025 en Bolivia se movilizaron para hacer un control independiente. Y más allá de agarrar y estar en algunos puntos, va en contrastar y estar tranquilo con tu voto. Yo estoy tranquilo que mi voto se hizo escuchar. Y como te digo, puede ser arriba, abajo, derecha, izquierda, pero se hizo escuchar mi voto. Y como te digo, creo que un proceso electoral, y eso creo que tiene que estar no solamente en Bolivia, en la comunidad internacional, en el mundo, es un proceso integral. Nadie puede quedar afuera. Desde el primer votante, el que está yendo presidente, es tarea de todos. Y como te digo, espero que quede como precedente, ¿no? Que es una gran herramienta que la población se interese en saber, como te decía al principio, qué va a pasar días antes, el silencio electoral, qué tiene que decir en la boleta, qué tengo que marcar, cómo marco, cómo lo otro. Durante, saber cómo van a salir los resultados y después también, en el caso de que haya una segunda vuelta, en este caso, como va a pasar, es importante que todos participamos. Entonces, es un tema integral y con mucho orgullo, te digo, se logró, pero también quiero resaltar a los jóvenes en esta jornada. Eduardo, que conversamos con Eduardo Larsen, presidente de Bolivia Joven, formaron parte de la alianza Cuidemos el Voto. ¿Qué cambió en estas elecciones con respecto a elecciones anteriores a nivel de cómo funcionó el sistema electoral, digámoslo así, incluyendo la observación, pero especialmente la organización electoral? ¿Hubo condiciones o características distintas a las vistas en procesos presidenciales pasados? Se sigue el mismo procedimiento que se ha mantenido, pero como te digo, creo que el mayor factor diferencial lo hizo nuestra gente, la gente boliviana, la gente que se quiso interesar en que su voto sea escuchado. O sea, en el sentido que te puedo decir que el tema integral, el tema de que cada una de las personas, y tal vez por eso se siente un tema de tranquilidad, es porque cada uno se dio la tarea de estudiar los procesos. Tal vez en anteriores años no había existido este movimiento, esta preocupación de porque mi voto sea total y también de que existe esta participación integral. Pero este año sí, creo que esa es la mayor principal diferencia porque los procedimientos siempre tal vez van actualizando algunas cosas, pero si hay algo por las que yo creo que se van a recordar estas elecciones, es por la gente, es porque la gente salió y salió a cuidar el voto. ¿Es normal que al cierre de una elección como esta todos los actores reconozcan el resultado o se han visto en ocasiones anteriores disputas a lo anunciado por las autoridades electorales? Bueno, para poder conocer un poco más de la historia de Bolivia, puedes ir a las elecciones de lo que pasó el 2019-2020. La verdad es que en ese sentido creo que la credibilidad de la democracia en Bolivia venía muy golpeada. También creo que eso viene el nacimiento de esta preocupación de que tu voto sea realmente escuchado, integral. Había muchas acusaciones de fraude en su momento. Eh, Creo que en ese sentido, los jóvenes, nuestra experiencia ha sido esa. Te estoy hablando de 2019, 2020, porque probablemente un poco más antes, y no, ya tenía como 8 años, tal vez, ya no tenía mucho el concepto en ese sentido. Pero te puedo decir que la experiencia de unas elecciones también un poco en las que estaba un poco golpeado se ha marcado y ahora la población ha decidido que es un proceso integral
y estoy más que seguro que, por lo menos de parte de los jóvenes, es un proceso que se va a mantener a lo largo de los años, de que sea un tema integral y que el día de las elecciones no es decir, voy, voto y me quedo en mi casa o voy, tal vez estoy en un churrasco, no, sino es desde que empieza hasta que termina, yo soy el encargado en el que mi voto también se escuche, en el que no haya ningún tipo de problema y yo el que sea el más tranquilo de que mi voto ha sido escuchado. Así que, como te digo, creo que ese ha sido el mayor diferenciador otra vez. Siendo que tal cual es un medio de Venezuela, te quiero preguntar cómo vieron lo que ocurrió y si aprendieron de lo que ocurrió en 2024 en Venezuela. El 2024 Venezuela, elecciones presidenciales 28 de julio, hubo una amplia observación ciudadana, no tanto para observar el proceso como tal, sino para tener al final del día el resguardo en las actas y finalmente la oposición venezolana logró mostrar 83% de las actas recolectadas en todo el país y un resultado que en el caso venezolano muestra disparidad con lo anunciado por las autoridades. Eso que ocurrió en 2024 en Venezuela de alguna manera informó la actuación o la organización o la manera de abordar este asunto por parte de Bolivia Joven y del resto de la Alianza Cuidamos del Voto? Yo creo que al final somos países que compartimos la misma región. En ese sentido siempre existe ese cariño latino que tenemos por compartir la misma región y claro que sí, uno siempre está atento a lo que está pasando, en este caso en Venezuela, lo que puede estar pasando en Chile, lo que puede estar pasando en Argentina. Eh, Como te digo, creo que hay una tendencia hacia un lado, en el sentido de decir, creo que la gente ahora más que nunca tiene que estar segura de que su voto está siendo escuchado. Y eso va en Bolivia, va en Venezuela, va en Argentina, va en todos los países. Creo que sirve como un precedente sin duda en el que la población tiene que ser los primeros que estén marcando la diferencia. Resalto que es un proceso integral, desde los primeros votantes hasta el último candidato que esté yendo por un puesto. No es solamente un tema de algunos y otros solamente se quedan mirando. Es un tema de todos, sirve como precedente, pero creo que también nos marca un sentido, ¿no? De que como comunidad, y en este caso la comunidad juvenil, es importante que tengamos ese contacto, ese desarrollo en ideas para proteger la democracia y aprovechando obviamente el medio venezolano, extender una invitación a todo el sector juvenil de Venezuela que pueda conocer lo que es Bolivia Joven, todo lo que estamos haciendo, porque ese lazo que tenemos al compartir región, creo que no se tiene que debilitar nunca, y más que nunca en eventos tan importantes como son las elecciones presidenciales. Creo que los jóvenes siempre tenemos que ser ese lazo conductor, los primeros que tenemos que salir adelante, los que tenemos que levantar la mano, porque al final los siguientes que van a estar los siguientes años somos nosotros. La siguiente persona que va a disfrutar de los beneficios de lo que haga un presidente probablemente sean mis hijos, probablemente sean mis nietos. Entonces creo que desde la perspectiva de los jóvenes somos los primeros que tenemos que estar ahí. Y creo que en ese sentido tenemos que seguir mejorando, seguir trabajando en el tema de fortalecer la democracia en nuestra región. Y hay mucho trabajo por hacer. Hoy creo que se ha demostrado una herramienta muy fuerte, que es el tema de la ciudadanía, la ventaja de la ciudadanía, las ganas de respetar nuestros votos. Entonces creo que no es un llamado solamente para Bolivia, no es un llamado solamente para Venezuela, es un llamado especialmente para todo el tema de Latinoamérica y, ¿por qué no mundial? En el sentido de que tenemos que proteger nuestra democracia. Lo que cada uno decida, y esto va mucho más allá de izquierda o derecha, es lo que quiera el pueblo. Y así hemos decidido cada uno de nuestros países en respetar nuestra constitución. Yo quiero elegir democráticamente al que me va a representar en el país, que se elija democráticamente. Eduardo Larsen de Bolivia Joven. Antes de despedirte, Eduardo, te quiero preguntar también, justamente como joven y con ese contacto que tienes permanentemente con esa comunidad, preguntarles cuáles son o preguntarte cuáles son los intereses, las inquietudes del sector de la juventud en Bolivia de cara al próximo gobierno y a los años que tengan por venir. Buena parte de la discusión a propósito de este ciclo electoral boliviano ha sido, bueno, la pasada de página luego de 20 años de gobiernos del MAS, por ejemplo, que por primera vez la izquierda no queda representada en el Senado o no va a quedar representada en el Senado, de cómo los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, ninguno de los dos es de una tendencia abiertamente de izquierda. Digamos, hay mucho de mirar atrás
y comparar el hoy con las últimas 2 décadas de vida política en Bolivia. Pero, como bien lo decía, los jóvenes tienen una mirada no hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son esas expectativas? ¿Cuáles son esas aspiraciones que tienen los jóvenes con los que ustedes se han relacionado a través del trabajo de Bolivia Joven, que puede de alguna manera determinar la forma en que participan, también la forma en que votan, también la forma en que se incorporan a la discusión de asuntos públicos? Totalmente, creo que es una pregunta bastante correcta lo que viene el tema, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera en Bolivia en los siguientes 5 a 10 años? Creo que el joven boliviano, hoy más que nunca, necesita estar bien representado. En los últimos años, ¿qué ha pasado con el joven boliviano? Se lo dejaba de lado, no se lo tomaba en cuenta. Cuando se decía que se lo tomaba en cuenta, realmente no se lo tomaba en cuenta. Se lo usaba como para que se vayan a parar ahí y nada más. Pero el joven boliviano, y esto es muy importante, un mensaje para toda Bolivia y no también a nivel internacional, el joven boliviano es mucho más. Es una persona que, como vos decís, mira hacia adelante, pero también mira hacia atrás, porque quiere aprender de los errores que han pasado para construir un futuro mejor. El joven boliviano quiere de algo diferente. Y te hablo yo precisamente, a mí me encantaría tener mi familia en Bolivia, poder criar a mis hijos ahí, poder tener a mis nietos ahí. Creo que es uno de los deseos más grandes que yo tengo. ¿Por qué? Porque es mi país, porque es mi tierra, es lo que uno más quiere. Entonces, creo que se van relacionados al tema de espacios, el sentirnos representados. Creo que hace mucho tiempo que no hay una representación genuina en el país que todos los jóvenes, digamos, nos sentimos representados. Se usa la palabra juventud de manera muy suelta a nivel Bolivia y eso debe cambiar. Creo que se tiene que enfocar mucho en las oportunidades, oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo. Creo que el tema de las pasantías a nivel Bolivia tiene que mejorar muchísimo, las oportunidades para los nuevos profesionales, el crear esos canales de jóvenes que están saliendo de la universidad a ser profesionales que sean mucho mejores oportunidades de innovación en la educación, desde secundario hasta seguir mejorando. Creo que hay mucho trabajo que hacer por la juventud. Y también es el tema de los emprendimientos. El joven boliviano, si hay algo que se lo caracteriza, es que son increíblemente creativos, que nos pasaba mucho ahora por el tema de que hubo las colas de la gasolina. Uno dice, no, las colas de gasolina. Lo primero que había era un joven tratando de vender unas hamburguesas ahí. Eso es el joven boliviano. Nosotros nos reinventamos. Ante la crisis, estamos ahí, pero necesitamos un espacio para que podamos crecer. Creo que como Bolivia joven tenemos que seguir representando ese valor, en el sentido que el joven boliviano no está hecho para que lo vayas a poner y que se vaya a parar 3 horas ahí, o el joven boliviano no está para que haga lo que vos digas. El joven boliviano es mucho más, el joven boliviano es intelectual, el joven boliviano es emprendedor, el joven boliviano quiere algo mucho más diferente. Entonces creo que hay mucho proceso que va en educación, tema económico, sobre todo en los emprendimientos, en las empresas. Creo que hay muchas cosas que tienen que ir cambiando hacia un lado en el que el joven se pueda sentir más seguro y también pueda haber un futuro dentro del país, que ha pasado mucho, hay un sentido de muchas personas tratando de buscar otras oportunidades fuera del país, pero eso no es justo. No es justo para las personas que queremos vivir ahí, que queremos hacer las cosas en nuestro país. Entonces, creo que un mensaje, otra vez lo reitero, no solamente para Bolivia, sino también para Venezuela, en este caso, para el mundo, el joven boliviano está listo para afrontar retos diferentes y para levantar la mano en todo esto. Y vamos a buscar los espacios en los que nos sintamos representados. Nosotros no solamente somos unas personas que se van a ir a parar ahí, no. Nosotros somos personas que vamos a ir a debatir oportunidades y oportunidades justas de desarrollo para la juventud, que esta juventud se la merece. Muchísimas gracias, Eduardo, por conectarte con nosotros, participar con la experiencia que tuvieron con Bolivia Joven y a través también de la alianza Cuidemos el Voto. Te agradecemos mucho. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio y un saludo a Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Eduardo Larsen es presidente de Bolivia Joven. Tienen una cuenta en Instagram que es Instagram @Bolivia_joven para que estén pendientes de las actividades que hacen. Le agradecemos y le damos paso a nuestro siguiente invitado y último por esta noche para darle cierre a este análisis. Él es un colega
periodista que se conecta con nosotros desde Bolivia. Él es Jesús Vargas Villena de Verdad con Tinta. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto de verte después de tiempo. Siempre es lindo conversar con vos, así que estamos pendientes. Bueno, quiero comenzar preguntándote, gracias primero, y por supuesto preguntarte qué es de entrada lo que te parece más llamativo de lo que ocurrió el pasado domingo allá en Bolivia con esas elecciones que fueron presidenciales, sí, la primera vuelta, pero también hubo una votación del Senado, donde el nuevo Senado no tendrá representación de izquierda, por lo menos en principio ninguno de los partidos de la izquierda logró una curul. Cuéntanos. Sí, el MAS creo que es el partido oficialista, creo que tiene un solo curul, ¿no? Pero obviamente es hasta extraño, ¿no? Porque en estos últimos 20 años, con este pequeño paréntesis que tuvimos el 2020, perdón, 2019-2020, el MAS prácticamente casi siempre tuvo mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Entonces, de tener esa mayoría aplastante a casi perder la personería, ¿no? En esta última elección, creo que no deja de impactar. Hoy en la mañana, por ejemplo, en la universidad hablaba con algunos estudiantes y ellos te dicen, para nosotros es raro porque nosotros hemos nacido con Evo Morales y siempre lo hemos visto a Evo Morales como presidente y esta es la primera vez que ellos van a ver otro gobierno, digamos, ¿no? Entonces, sí. Sacando también a Luis Arce, que es del mismo partido. Sí. Entonces, yo creo que es un cambio importante para Bolivia, ¿no? Más allá de todo lo que se está diciendo, de la sorpresa del resultado, porque sí hubo una sorpresa, por lo menos las encuestas oficialmente nos decían una cosa y se terminó dando otra, ¿no? Más allá de eso, yo creo que sí hay un cambio importante. Vale, aquí estamos viendo en pantalla los resultados de esos preliminares de las elecciones, en este caso con los nombres de los candidatos presidenciales. Está Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano, 32%, eso es lo que mencionabas que era una sorpresa, ninguna encuestadora lo ponía como entre los favoritos. Luego Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, que quedó allí de segundo, casi 27%, y después Samuel Doria Medina con 20%, que era el candidato que las encuestas mayoritariamente decían, bueno, ese es el que está como agrupando la mayor cantidad de posibilidades para quedar de primero en la primera vuelta. Creo que nunca estuvo planteado que hubiese un triunfo en la primera vuelta de nadie. Luego tienen allí a Andrónico Rodríguez, 8%. Andrónico es un caso interesante porque es del MAS, pero no se lanzó con el MAS, es como una disidencia y saca eso, 8%. Y luego está Eduardo del Castillo, que sí era el candidato del MAS oficialista gobernante, digámoslo así. Y ahí hay una lectura también de si esas dos cosas se suman, más el 20% del voto nulo, que era lo que impulsaba Evo Morales, estamos hablando de que la izquierda no está tan derrotada en términos políticos, evidentemente sí en términos institucionales, pero quizá no en términos políticos de arrastre popular, sigue teniendo un peso. Sí, y te doy, mira, ya tenemos al 100% los resultados. Okay. Y no varía mucho de la tabla que has mostrado. Por ejemplo, el PDC, Rodrigo Paz consigue el 32.06%, Tuto estaría con el 26.70% y el tercero sería Samuel con el 19.69%. Andrónico aparece en el cuarto ya con el 8.51%. La variación es muy pequeñita, sí. Muy pequeñita, ¿no? Pero sí, yo creo que quizás el error de los dos partidos que se peleaban el primer lugar hasta antes de la elección, que eran la Alianza Libre y la Alianza Unidad, una de Tuto Quiroga y la otra de Samuel Doria Medina, era, creo que no se dieron cuenta de ese de ese elector cautivo, ese elector que era generalmente del movimiento al socialismo, ¿no? Que estaba muy indeciso y no sabía por quién iba a votar, ¿no? Entonces, como que no se ha tomado en cuenta y generalmente en las encuestas,
Por eso no quiero maldecir del todo a las encuestas, porque también en Bolivia ahorita hay una tendencia de que las encuestas siempre han fallado, etcétera, Eso lo etcétera. dicen en todas las elecciones en todos los países. Sí, no, y en Bolivia han habido históricamente, por ejemplo, cuando Evo Morales, por ejemplo, empieza a surgir, tampoco las encuestas lo daban, le daban a él mucho crédito, ¿no? Pero en la elección del 2002, si no me equivoco, ¿no? Que sale segundo lugar y de ahí Evo Morales empieza a tener un rol importante en la política boliviana. Pero en este caso, en las encuestas oficiales había un porcentaje grande de indecisos, ¿no? Y habían uno que otro analista decía, ojo, mira cuántos indecisos hay, ¿no? Y estos indecisos ya a veces superaban el 20%, ¿no? Entonces, sumarle a cualquier candidato ese porcentaje y es un número importante, y al final ese porcentaje le jugó muy a favor a Rodrigo Paz. Jesús Vargas de Verdad con Tinta, que se conecta con nosotros desde Bolivia. A la última pregunta que le hice hace ya como media hora a Sayuri Loza fue por la situación en Bolivia, porque al final de cuentas, más allá de preferencias, izquierda, derecha y tal, hay realidades fácticas en el día a día de la gente. Hemos visto muchas imágenes sobre el tema de la escasez de combustible, quejas sobre problemas económicos. Ella nos comentaba también unas situaciones que tienen que ver ya con indicadores macroeconómicos y que si el país está en capacidad de pagar su deuda o no tiene capacidad de pagar su deuda, etcétera. Y hay un tema también de déficit del PIB importante. ¿Cuál es ese retrato al día de hoy que tú nos puedas contar de Bolivia, que salga incluso también incluso de la capital? Tú no eres de la capital ni siquiera, entonces cuéntanos también allí, tú eres de Tarija, es que se llama La ciudad de Tarija, la sí. ciudad de Tarija, correcto. De donde Entonces, de ¿de donde dónde es fue el candidato? Sí. precisamente Rodrigo Paz. Él fue alcalde allá, tengo entendido, ¿cierto? Sí, exactamente. Cuéntanos entonces ese retrato del el día de hoy de Bolivia para que entendamos por qué también la gente vota como vota y por qué la gente tiene unas expectativas como las tiene. Ya. Antes, ahí hago un pequeño paréntesis, justamente lo que decías, ¿no? De Rodrigo Paz, que justamente ha sido alcalde de Tarija, el candidato que termina ganando la elección. Uno de los departamentos donde precisamente no gana es en Tarija, ¿no? Donde él justamente ha sido autoridad ejecutiva. Y ahora sí, mostrándote una pequeña radiografía de lo que ocurre, ¿ve? Ahí vemos en el mapa que en Tarija ganó la Alianza Unidad, ¿no? Que es el departamento que está al sur, ¿no? Así abajito, en la esquinita de abajo. Exacto, ¿no? Limita con Argentina y Paraguay. Y por ejemplo, el tema del combustible creo que ocurre en todo el país, las largas filas por combustible, la especulación con el dólar, la especulación con los precios de los productos de la canasta básica familiar. Y ahí muchos nosotros, años atrás, veíamos lo que pasaba, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Y decía, mira cómo están en Venezuela, que y de pronto nosotros nos hemos visto viviendo eso, ¿no? Productos tan básicos como el café, por ejemplo, que suban de golpe el precio, la carne. En Bolivia, por ejemplo, hay productos muy tradicionales como la carne de llama, charque, etcétera, que ya no los encuentras en algunos mercados. Y, por ejemplo, en el caso de las fronteras, Tarija está muy cerca de la frontera, es un departamento de frontera. En Verdad con Tinta hicimos justamente un reportaje donde comienza a darse esto del contrabando a la inversa, ¿no? Donde miles de argentinos pasan la frontera para comprar productos en Bolivia por la devaluación del peso boliviano, ¿no? Entonces, vos vas, por ejemplo, a ciudades de frontera como Bermejo y te encuentras que productos que han doblado su precio. ¿Por qué? Porque vienen de otros países a comprar e incluso ya no te venden en el peso boliviano, ¿no? En Bolivia es el peso boliviano, sino que te venden en peso argentino dentro del territorio boliviano,
¿no? Justamente por la devaluación del peso boliviano. Sí, como pasa en Venezuela con el peso colombiano en la frontera, o bueno, con el dólar Claro. extendido, pero particularmente en la frontera con el peso colombiano. Exactamente, ¿no? Y creo que ese es un fenómeno que nos muestra más o menos cómo está el país, ¿no? Que nos da una pauta sin tener que hacer una explicación quizás macroeconómica de cómo se siente el día a día, ¿no? Mientras que en los mercados, en las principales ciudades, empiezan a escasear algunos productos porque antes, digamos, el productor, en un reportaje también pude leer, que antes el productor eh, iba desde su comunidad a la ciudad a vender el producto. Ahora se pasa de largo la ciudad y se va directamente a la frontera con el producto porque en la frontera lo vende a un precio mayor, ¿no? Entonces, en las ciudades empiezan a escasear algunos productos. ¿En qué ha incidido la elección? Yo creo que en dar un poco más de tranquilidad a la gente, ¿no? Después de mucho tiempo estamos en un breve periodo, yo creo, de tranquilidad, de paz, más allá de la guerra sucia, que es normal, digamos, en este periodo electoral y toda la desinformación que circula en redes sociales, pero es como que hay esa cierta tranquilidad de que, bueno, de una u otra manera va a cambiar el gobierno. Y creo que eso genera cierta expectativa y esperanza en, en la población. Esa esperanza, esa expectativa de cambio, ¿qué crees que hace falta para que no sea defraudada? ¿No? Quizá para no caer en el mismo bucle de toda América Latina, pero esa idea de cambio, entonces dinos de una vez, por ejemplo, cuánto dura el periodo presidencial en Bolivia y qué significará. Bueno, nos decía que, bueno, claro, hay una generación que va a ver por primera vez un gobierno distinto al MAS en Bolivia y otra generación que no lo verá por primera vez, pero sí tenía 20 años sin verlo. Sí. Entonces, ¿dónde crees que puedan venir esos primeros cambios, esos golpes quizá más de efecto en la manera distinta de gobernar, independientemente de que sean A o B, según lo que sabemos de sus programas de gobierno, de lo que han prometido y de lo que han comentado que quieren hacer? Incluso con decirte que hasta para mí, digamos, yo sí he visto otros gobiernos, pero, por ejemplo, cuando yo he empezado a trabajar en el periodismo, el presidente era Evo Morales y durante toda mi época de periodista, el presidente era de determinado gobierno, entonces hasta para, digamos, I feel las you, bro, otras, I feel you. tal cual, ¿no? Entonces, como el medio, tal cual. Entonces, claro, no solo estas nuevas generaciones, sino las que vienen de atrás también, como vos dices, es extraño, ¿no? Hay una expectativa muy grande. Las promesas electorales creo que son muy avesadas. Eh, Samuel, que era uno de los que aparecía primero en las encuestas, incluso decía, en 100 días vamos a volver todo a la normalidad, el dólar vamos a volver a tener dólares, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Rodrigo y Jorge Quiroga, yo creo que la expectativa también es un poco, ¿no? De por lo menos que en esos 3 primeros meses pueda volver un poco la regularidad al país en temas básicos, precios de la canasta familiar o por lo menos que los productos no escaseen, quizás una apertura mayor al mercado que eso permita un mayor flujo económico y regularizar desde el combustible, alimentos, etcétera. Siempre que hay un gobierno nuevo, las relaciones también internacionales cambian y ahí también se abre una pequeña esperanza de que pueda entrar también puedan entrar nuevas inversiones. Incluso ambos candidatos han hablado de atraer a capitales bolivianos que hoy están en el extranjero, que hay muchos empresarios bolivianos que finalmente han terminado saliendo del país. Entonces sí, hay esa expectativa de que por lo menos algunas cosas vuelvan a ser normales, ¿no? De que por lo menos, no sé, no tenga que ser un suplicio ir a cargar gasolina, ¿no? Es Sí. más, el día de las elecciones hay transportistas que han indicado que no han ido a votar porque estaban haciendo fila en el surtidor. Mm. Por último, Jesús, te quiero preguntar por lo que pudiera
seguir siendo el elefante en la habitación en Bolivia, en la política colombiana, e incluso en el día a día boliviano, perdón, que es la figura de Evo Morales. Evo Morales llamó al voto nulo, el voto nulo alcanzó alrededor de un 20%, y a pesar de que el MAS está bastante dividido, Luis Arce decía, creo que hoy, insisto, no sé si esa declaración fue hoy o ayer, no, mentira, ayer, France 24 ayer, donde decía que la izquierda tiene que reunificarse y él ve espacio para ello, excepto con Evo Morales, porque Evo Morales es muy personalista. Te quiero poner este clip de la misma pregunta se le hicieron en CNN en español a los dos candidatos que ahora van a la segunda vuelta sobre Evo Morales, recordando que Evo Morales tiene una causa judicial abierta, tiene un caso de pedofilia encima y, enfrenta, digamos, unas condiciones judiciales. Vamos a escuchar entonces las dos intervenciones y venimos para tu comentario y con eso cerramos. El próximo presidente de Bolivia con esta figura política, y hay una orden de detención en su contra, un presidente, Rodrigo Paz, en dado caso, ¿iría en contra de Evo Morales de esa forma? En Bolivia tenemos regiones que tenemos que reordenar. Una es, en el Chapare hay un sector productivo extraordinario, pero también tenemos una serie de problemas. Y está claro que no solo en el Chapare, en regiones como el Mariri o regiones donde le llaman el México Chico, imagínense, regiones que están en la frontera entre Potosí, Oruro y Chuquisaca. Bolivia tiene que entrar a un nuevo orden y todo aquel que viva en Bolivia va a tener el sentido de equidad de la justicia, pero tendrá, en caso de tener alguna falta con el sistema judicial, que cumplir, se llame Evo Morales o se llame quien sea, porque eso es parte de un principio de equidad y de convivencia. La justicia tiene que ser reformada. La justicia está en un problema de corrupción extraordinario, está parcelada, no responde a las necesidades del país, y donde hay un mal sistema judicial hay una mala democracia. Y Bolivia lo que tiene que recuperar es el fortalecimiento de su democracia, a su vez también fortalecimiento de su justicia. Así que en eso no hay duda. Aquel que tenga una deuda con la justicia tendrá en Bolivia que responder al sistema judicial. En caso de que usted llegue al gobierno, Jorge, ¿usted qué hará con un caso como Ese era Rodrigo Paz. Evo Escuchemos Morales, ahora la por ejemplo? respuesta de Tuto Quiroga. Conmigo no hay actitudes timoratas ni melifluas. La ley se cumple en cada metro cuadrado de Bolivia, en cada minuto, para cada persona. No hay nada que discutir. Ya existe una orden judicial. No puede uno escudarse en decir, no sé, que vean, ya existe la orden judicial. Se aplica la ley contra todos, sin impunidad para nadie. A mí me conocen y saben que conmigo no hay dubitación ni temores. Se aplica la ley, punto. Atención aquí, ¿eh? Y en el caso de Yanine Áñez, ¿sería lo mismo, respetar, digamos, la sentencia que tiene a 10 años? ¿O habría un tratamiento especial a Yanine Áñez? No, a Áñez es conocido que a ella le violaron el derecho constitucional de juicio de responsabilidades al que tienen derecho todos los exmandatarios. Lo ha documentado así Naciones Unidas, lo sabe la comunidad internacional, y tiene derecho a defenderse de todas las indicaciones como exmandataria bajo juicio de responsabilidades en el Tribunal Supremo. Ella fue juzgada por la vía ordinaria porque Evo Morales así lo instruyó, para intentar desconocer lo que fue la sucesión constitucional. Tiene el derecho a defenderse en libertad bajo juicio de responsabilidades. Eso es lo que dice la ley. Jesús, tu comentario. Jesús Vargas de Verdad con Tinta, desde Bolivia. Sí, bueno, Evo Morales justamente tiene una orden de aprehensión que no se la policía hasta ahora no la ha acatado, y valga la casualidad también, ese proceso también está abierto acá en Tarija, ¿no? Es un proceso iniciado acá en el departamento de Tarija, y la orden lo que indica es justamente que a Evo se lo tiene que traer acá a Tarija, donde tiene que responder ante la justicia. Eso no se ha cumplido hasta ahora. A Paz le han preguntado varias veces, y como ha dicho ahí en CNN,
ha terminado más o menos diciendo lo mismo, ¿no? Que él va a acatar la ley, como que no ha querido en ningún momento referirse directamente a la personalidad de Evo Morales, contrario a lo que hace Jorge Quiroga, que él directamente dice que sí, que tiene que cumplir la ley y se lo va a detener. Más allá de lo que digan ambos candidatos, yo creo que ese va a ser uno de los grandes problemas de quien asuma la presidencia. Porque si el actual gobierno no ha podido detener a Evo Morales, es una muestra de la dificultad, ¿no? Tengo una colega periodista que hace no mucho ha entrado a esa zona y me dice es un fortín, ¿no? O sea, realmente es un lugar donde son varias barricadas, por decirlo así, y el presidente, cuando asume y decida hacer cumplir la ley, como han dicho los dos, no va a ser algo sencillo y hay una probabilidad grande de que existan enfrentamientos, ¿no? En esa zona. Entonces, Yo vi, de hecho, yo vi un video creo que de televisión española, sí, donde grababan cómo llegaban hasta el sitio donde él está, y es una cosa un poco medieval, ¿no? Porque es con sí, palos y exacto. tal, y como con distintos anillos de seguridad de gente, civiles, evidentemente. No se les ve armado con armas, eso hay que decirlo responsablemente, pero sí como esa idea de estamos protegiendo, esto es como una colmena, ¿no? Y estamos protegiendo a la abeja reina acá, ¿no? ¿En qué parte de Bolivia es esto, Jesús? Esto es se llama el Chapare, o le dicen Chapare, el trópico de Cochabamba, para ser más concretos, porque el Chapare es una zona más pequeña, ¿no? Y el lugar donde se desplaza Evo Morales es el trópico de Cochabamba, que es mucho más extenso. Eso se encuentra en el departamento de Cochabamba, que es en el centro del país, ¿no? Y ahí es la principal zona productora de coca, ¿no? La mayoría de las personas o de los habitantes de la zona son productores de coca. También se produce mucho banana y otros productos, pero sí es una zona caracterizada por la producción de coca y y ahí es donde Evo se hizo también conocido, ¿no? Evo empezó Sí, ahí en esta zona como un dirigente, correcto. primero como un dirigente deportivo dentro de los cocaleros, hasta ir escalando y ser su máximo representante de los cocaleros y tener varios enfrentamientos con los gobiernos de turno, ¿no? De Gonzalo Sánchez de Lozada, de Jaime Paz Zamora, el papá del actual candidato Rodrigo Paz. Entonces, ahí es que Evo empezó a hacer grande su figura, ¿no? Entonces, y de donde sale Andrónico también, por ejemplo. Es una zona muy representativa de Bolivia, eh, y, y donde por ahora, como decía uno de los candidatos, creo que Jorge Quiroga, o creo que Rodrigo Paz es como no sé, comparaba como un México chico o algo así, pero es una zona donde es muy difícil incluso Chiapas, por sí, casualidad. para la propia fuerza policial y militar ingresar, Sí. ¿no? Antes de toda la época del MAS, ahí trabajaba la DEA, ¿no? Tenía un pequeño campamento, apoyaba a los militares bolivianos. Cuando entra el gobierno de Evo Morales, terminan sacando toda la ayuda internacional, que lo termina llamando como un intervencionismo, ¿no? Ujú, ujú. O una Bueno, política de intervención. sí, sí. Chiapas, recordemos que era donde operaba el subcomandante Marcos y todo aquello, ¿no? En los años 80 y 90. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos el día de la noche de hoy, ¿ah? No, gracias a ustedes y bueno, estamos dispuestos a charlar cuando lo requieran. Muchísimas gracias y todos visiten Verdad con Tinta. Están teniendo no solamente productos editoriales allí, sino también el podcast que están iniciando hace poco por el Facebook de Verdad con Tinta, desde Bolivia. Muchísimas gracias, Jesús. Muy Gracias. buenas noches. Jesús Vargas Villena es periodista, amigo de esta casa, reporta desde Bolivia.
y le agradecemos que se haya conectado el día de hoy con nosotros en esta edición de Noche de un poco más larga de lo habitual. Son las 8:29, ya casi 8:30 de esta noche, justamente para hablar un poco en profundidad y con tres voces distintas a propósito de lo que ocurrió el domingo pasado en las elecciones de Bolivia, que generó dos candidatos que van a la segunda vuelta presidencial para el 19 de octubre y una nueva conformación del Senado del Estado Plurinacional de Bolivia. Detalles de esto lo podrán leer también en talcualdigital.com y por supuesto decirles que quedan todos invitados para próximas transmisiones de Noche de y en general de los productos que distribuimos por nuestros canales digitales. Mañana tenemos Esto Sí Suena, mañana tenemos Noche de con Esto Sí Suena con una invitada muy especial, ya le estaremos informando por redes sociales y recuerden que esta transmisión la dejan también, la pueden ver completa en YouTube, está también en el Facebook de Tal Cual, por supuesto se ha transmitido por X y por Instagram y ha estado también en otras plataformas de streaming ya personales. Si buscan Víctor Maya la encuentran por allí. Así que nos despedimos por hoy y por esta noche. Nos encontramos el día de mañana por estos canales digitales. Que tengan todos muy buenas noches.